Dios es bueno. Dios es santo. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Siempre cuando venimos a la iglesia, lo hacemos con el corazón dispuesto. Y hoy día Dios tiene una palabra para nuestra vida. ¿Sabían ustedes que la verdad nos ha hecho libres? Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor, que está en Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Y dice así en el nombre del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vuelvo a repetir: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Este es un mensaje que se utiliza en muchas ocasiones en el campo evangelístico. Pero hoy día esta palabra va a ser un mensaje destinado a la iglesia. Amén. Pongámonos de pie para estar orando por la palabra. Buen Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, oh Señor, por ese maravilloso regalo de la salvación. Padre, nos encontramos en este lugar para adorar y bendecir tu santo nombre. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es bendición y que en tus palabras hay vida eterna. Padre, ayuda a tu pueblo, Señor. Danos sabiduría para tomar decisiones correctas, que sean guiadas esas decisiones por tu Santo Espíritu. Si hay alguien que necesita una respuesta en esta hora, si hay alguien que necesita que el bálsamo del Espíritu Santo toque lo más profundo de su ser, yo te ruego, Padre amado, que a través de esta palabra ese bálsamo toque ese corazón herido y cicatrice esas heridas, Señor. Te lo pedimos creyendo que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Hoy día vamos a hablar acerca de la libertad espiritual. Pero antes de desglosar ese tema o desarrollar el tema propiamente tal, vamos a definir lo que es la palabra libertad. La libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Vuelvo a repetir, es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. En otras palabras, por voluntad propia, nosotros tomamos decisiones. Amén. Hay una libertad que es muy importante en el plano secular, en la vida de los seres humanos, que es la libertad física. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de desplazarnos de un lugar a otro. Yo no sé si ustedes observaron a través de las imágenes de televisión lo que ocurrió en el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Miles de hombres corrían tras los aviones que estaban a punto de despegar. ¿Por qué razón ellos querían huir de Afganistán? Porque todos sabemos que ese país hoy en día tiene un régimen fundamentalista, un régimen autoritario, donde no hay derecho prácticamente para nada. Las mujeres en ese país no tienen derecho a nada. No tienen derecho a ir a la escuela, no tienen derecho a trabajar y tienen que permanecer encerrados en casa. Entonces esos hombres, esos varones, miles de personas, una multitud muy grande, corría tras los aviones tratando de escapar de ese régimen. Y algunos se colgaban de la estructura exterior del avión como pensando que iban a ser libres. Pero yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estaba despegando el avión y empezó a surcar los aires, que la gente comenzó a caer.
Ellos anhelaban la libertad física, pero esa libertad física muchas veces es mal entendida. Hay quienes piensan, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Pero no es así, ¿no es cierto? Hay una palabra que está destruyendo esta sociedad, una palabra de 6 letras, una palabra pequeñita, pero que hace mucho daño. Y esa palabra es pecado. ¿Sabían ustedes, como dice la Escritura, que el pecado es como la lepra? Así es, Señor. Que comienza como algo insignificante, que se va introduciendo en la mente y en el corazón de la persona. Y ahí va empezando a carcomer el corazón del ser humano y lo va llenando de pus, se transforma en algo purulento y comienza a contaminar todo el cuerpo. Hoy en día hay pecado en el mundo entero, pecado en nuestro país, pecado en otros continentes, pecado en el ser humano. Si ustedes ven los canales de televisión todos los días, guerras civiles, racismo, maremotos, catástrofes al por mayor, una cantidad enorme de situaciones difíciles que tiene prácticamente en decadencia al ser humano. Ese es el pecado de la humanidad, hermano. Hoy en día hay muchísimas cosas que están sucediendo, producto de que el ser humano toma malas decisiones apresuradas, incorrectas, que a la larga, en vez de beneficiarlo, lo van destruyendo. Así es, Señor. Necesitamos ser libres. Necesitamos libertad. Libertad física es importante, pero la mayor de todas es la libertad espiritual. Cuando hay paz en nuestro interior, cuando hay esa calma recorriendo, fluyendo a través de nuestras venas, cuando somos capaces de salir al exterior con la cabeza en alto y decir gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Necesitamos esa libertad que nos permita poder disfrutar del día. Y cuando nos vamos a acostar en la noche, dormir plácidamente. Esa libertad solamente la ofrece el Señor Jesucristo. Hay quienes piensan que esa libertad la pueden ofrecer los vicios de este mundo. Yo soy libre para emborracharme a estas altas horas de la madrugada y llegar a la hora que me plazca. Soy libre para tomar cualquier cantidad de medicamentos y borrarme de la realidad que estoy viviendo. Soy libre para hacer lo que yo quiera dentro del hogar. Yo soy el jefe y yo mando. Esa es una libertad mal entendida. La palabra del Señor nos insta para que nosotros siempre, como creyentes, busquemos en la Biblia la respuesta que tanto anhelamos, hermano. Si hay algo que nos debe quedar sumamente claro, es que Satanás ya no tiene el control de nuestra vida. Satanás no tiene el control sobre tu vida, hermano. Dice la Escritura que Él fue derrotado en el madero de la cruz. Y que al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. En otras palabras, el enemigo se rió un día, dio una carcajada al segundo día, pero en el tercer día Jesús lo venció. Aleluya. Se levantó de los muertos y venció los poderes de las tinieblas. Eso hay que creerlo. Pero diera la impresión que en este mundo no se cree mucho en eso. Yo no sé si ustedes han puesto atención, que hoy día la gente está bastante estresada con lo que está ocurriendo con la pandemia. La gente en Santiago está totalmente estresada. En sus automóviles, en el portamaleta o en el asiento de atrás, andan armados, con un machete, con un hacha,
o con un cuchillo. Y ante cualquier provocación sacan esa arma y arremeten contra la otra persona. Es el pan de todos los días. ¿Tienen libertad? Sí, pero esa libertad está mal utilizada. Cuando tú tienes libertad en Cristo, amado hermano, amada hermana, tú ves las cosas de diferente manera. Tú no te apresuras. Tú no te desesperas por las circunstancias de la vida. Porque sabes que Jesús murió por ti. Que Jesús quebrantó el poder del diablo. El poder del pecado, Jesús lo quebrantó. Y Él no tiene autoridad, no tiene potestad sobre tu vida. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que si queremos permanecer firmes en la fe, si queremos vivir una vida cristiana victoriosa, tenemos que dejar solo al Señor que haga las cosas. O también debemos poner de nuestra parte. También debemos poner de nuestra parte. Hay una receta infalible que nos ayuda, que nos insta para vivir una vida cristiana victoriosa y mantenernos firmes en la fe. Tenemos que disponer del tiempo suficiente para abrir la palabra del Señor y estudiarla, examinar las Escrituras y por sobre todo obedecer. Tenemos que orar con insistencia. Tenemos que sacrificar nuestra alma por un propósito mayor. Eso tiene relación con el ayuno. Y también debemos venir con frecuencia a la iglesia. ¿Sabían ustedes que cuando uno viene a la iglesia se siente súper bien, hermano? Sobre todo quienes nacimos en una iglesia pentecostal y teníamos todos los días prácticamente cultos. En esta pandemia echábamos de menos el venir a la iglesia. El solo hecho de venir acá, este lugar está santificado para el propósito de la alabanza y la adoración de Dios. Uno se siente bien, uno siente la presencia del Señor, uno escucha la palabra, uno escucha la adoración, las alabanzas, los testimonios. Y uno se va enriqueciendo, se va edificando con la palabra. Por eso no dejes de venir a la iglesia. Ese es el secreto. Pero diera la impresión de que ese secreto es un poco difícil de ponerlo en práctica. De repente, ante cualquier imprevisto, ante cualquier situación difícil o prueba, por lo general llega un momento en que nos debilitamos. Somos seres humanos, somos imperfectos, somos seres de carne y hueso. Y de pronto comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual. No voy a orar hoy día, voy a orar mañana, no voy a estudiar la palabra, voy a escuchar solo un cassette o un CD, y lentamente nos vamos enfriando y secando en términos espirituales. Pero si realmente queremos mantenernos vivos en el Espíritu, si realmente queremos que el fuego de Dios encienda nuestros corazones, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que participar de las actividades que se realizan en la congregación, y nos vamos a mantener contentos y saludables en el Espíritu. El enemigo no tiene poder sobre el cristiano. Lo único que tú tienes que hacer, amado hermano, amada hermana, es sujetarte de la mano de Cristo. Ahora, si hay algo que también debe quedarnos sumamente claro, es que nosotros no somos superhéroes. No somos personas perfectas. También cometemos errores. Tenemos ripios, aristas y limitaciones. Somos seres humanos finitos. Pero a estos seres humanos finitos Dios le concedió gracia y salvación. Eso es lo importante, que Dios nos miró con misericordia. ¿Se acuerdan ustedes de Elías?
Dice la palabra del Señor que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y si uno va al Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con Jacob, el hijo de Isaac. ¿Se acuerdan ustedes cuando le robó la primogenitura a su hermano Esaú? De manera deshonesta urdió un plan, y este último, Esaú, le vendió la primogenitura a su hermano Jacob, que era el derecho que tenían los hijos mayores de quedarse a cargo de la casa y también del cuidado de los bienes. Y más encima, no solamente engañó a su hermano Esaú, sino engañó a su propio padre haciéndose pasar por el hijo mayor. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? Jacob tuvo que huir. Durante toda su vida se lo pasó huyendo. Huyendo por 10, 15, 20 años. Y huyendo de que su hermano no lo matara. Porque al saber Esaú lo que había hecho su hermano Jacob, empezó a crecer el odio en él, y lo único que quiso, y le dijo a sus padres: yo quiero matar a mi hermano. Y Jacob tuvo que huir durante muchos años de su vida. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Dios lo usó para que fuera el libertador de Israel, para que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Él era un gran líder, un dirigente, un juez, un profeta. Todo marchaba bien. Era un hombre que conversaba cara a cara con Dios. Pero sin embargo un día desobedeció al Señor. Dios le dio instrucciones para que le hablara a la peña. Y de esa roca iban a salir agua que el pueblo iba a beber. Pero él, en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. Y más encima se atribuyó ese milagro como si él lo hubiera hecho. No santificó a Dios, y por si fuera poco, le habló con dureza al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? No le permitió poder llegar a la tierra prometida y conquistarla. Se tuvo que conformar con observarla desde el monte Nebo, pero no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de David? David mató a Goliat. Yo creo que todos sabemos ese pasaje de la Biblia. Un gigante de 3 metros que venía armado con lanza, espada y jabalina. Y ese hombre valiente, eminentemente espiritual, se ganó el cariño, la admiración de la gente. Pero un día, el pueblo de Israel, los varones salieron a la guerra a pelear. ¿Y qué fue lo que sucedió? Él se quedó en la terraza, se quedó en el palacio. Y dice la Escritura que desde el palacio observó a una mujer muy bella que se estaba bañando. Pero esa mujer era casada, era esposa de un hombre valiente llamado Urías Eteo. Más adelante esta mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. O estaba próxima a tener un hijo, y David, de manera silenciosa, tal vez desesperada, dijo: wow, me van a pillar. ¿Qué es lo que hago? Mandó a matar al esposo de esta mujer, Urías Eteo. Lo mandó al frente de la batalla y le dijo a uno de sus soldados: cuando esté la batalla arreciando, ustedes se van y lo dejan solito para que muera. Tuvieron un hijo, Betsabé y David, pero dice la Escritura que al 7º día ese hijo murió. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todo pecado trae consecuencias. No hay pecado pequeño. Todo pecado, toda cosa que se haga de manera indebida, que atente contra la palabra de Dios, contra la ley de Dios, trae su consecuencia. Ellos en un momento dejaron de escuchar la voz de Dios. Siempre prestaban oídos a la voz de Dios, pero en ese momento dejaron de escuchar la voz de Dios. Le dieron lado a la sensualidad, a la carnalidad. Se desorientaron
y cedieron a la tentación. Pero la palabra del Señor no termina ahí. Al enemigo le hubiese gustado que la palabra de Dios hubiera terminado ahí. Dice la Biblia que estos hombres se arrepintieron y confesaron su pecado. Se arrepintieron con lágrimas, con gran ruego, con gran lloro. Y Dios los perdonó. Dios los restauró. Eso es lo lindo de la palabra del Señor, hermano. Que Dios siempre va a restaurar el corazón de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Amén, así es, Señor. No es fácil conseguir la libertad espiritual. No somos perfectos, pero tenemos un Dios que es perfecto. Tenemos un Dios que es santo, un Dios que es bueno y que es infinitamente sabio, y Él sabe lo que tiene que hacer. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que debemos hacer. Sin embargo, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos guía. Dios les proveyó la salvación tanto a Jacob, a Moisés y a David. Y a todos quienes estamos en este lugar, también nos proveyó esa maravillosa salvación. Amén. Hace muchos años atrás, conocí a un oficial de iglesia. Yo me congregaba en esa misma iglesia. Tal vez unos 13, 14 años atrás. Él tenía que ver, más bien dicho, dentro de su rol que cumplía como oficial, con los asuntos administrativos de la congregación. Pero también era predicador de púlpito y tenía un programa en la radio, esa congregación, y él era uno de los que estaba todos los días domingos hablando. Pero resulta que a la membresía no le gustaba la forma de predicar de ese hermano. Y no era porque no tuviera conocimiento de la Biblia. Él era bien entendido en la Biblia, sino por la forma de expresarse. Él era bien lento para predicar, que el Señor le bendiga. Era sumamente lento y a muchos les molestaba eso. Sobre todo que en su rostro se dibujaba tristeza, en la mirada se dibujaba la melancolía. Era una serie de emociones que no lo hacían vibrar con lo que él estaba hablando. Cristo te ama. ¿No? Cristo te ama, hermano. Es diferente. Pero un día ocurrió algo extraordinario. Y esto es para la gloria de Dios, quiero contarlo. Me encontraba de portero ese día, un día domingo. No predicó al pastor, sino que le dio la oportunidad a ese hermano oficial. Y bueno, estaba recibiendo a la membresía, a los invitados. De pronto me acuerdo una hermana que hoy día está en Santiago, me preguntó: ¿quién va a predicar? Tal hermano. No lo entiendo ese hermano. Y se fue a sentar media molesta. Como que no había mucha expectativa en cuanto a la predicación. Pero ocurrió algo lindo, hermano. Fue uno de los mensajes más hermosos en cuanto a la restauración que yo he escuchado. Ese oficial de iglesia abrió su corazón en ese día y expresó lo que estaba sintiendo y contó su testimonio. Y este testimonio, yo creo que es uno de las historias que más se repite con frecuencia en las personas. Es un testimonio archiconocido porque se va repitiendo en una parte, en otra parte, de generación en generación. Él provenía de una familia disfuncional. Es decir, el padre y la madre no se avenían. No había comunicación entre ellos. Ellos vivían en el campo. La madre hacía lo que podía para poder criar a sus hijos. Pero el padre era una figura ausente.
porque él le gustaba el licor, la bebida, se emborrachaba, llegaba hasta altas horas de la madrugada armando escándalo y sin mediar provocación, arremetía contra la esposa y contra los hijos. Él mismo contaba que él no conoció la Navidad del hermano, que ya más grandecito conoció los zapatos, porque antes, como dicen ellas, a patita pelada nomás. Y muchas veces su madre lo enviaba a él y a sus hermanos a acostarse temprano a la cama porque no habían alimentos para comer. Y ese es el recuerdo. Ese es el recuerdo que tenía de su padre. Una infancia golpeada, una infancia donde él se sentía menoscabado en su autoestima. Pero dice que en un momento él se rebeló y quiso independizarse y adoptó una actitud negligente y se fue a la ciudad y pasó muchas penurias. Pero un día Cristo le salió al encuentro y Cristo transformó su vida. Él pudo perdonar a su padre, pudo encontrar un trabajo y casarse y tener 3 hijos varones. Y marchaba todo bien, sobre ruedas. Pero llegó un momento en que él empezó a descuidar su vida espiritual y comenzó a apartarse del Señor. Y él decía en su testimonio que él notaba el cambio. Cristo ha hecho una transformación, pero admito y reconozco que yo no he puesto de mi parte, decía el oficial. Eso pasa de repente, hermano. Eso pasa muchas veces en el corazón de los creyentes. Mi esposa me reclama porque soy desatento, decía. Porque no le entrego cariño, no le entrego amor. Yo trato de entregarle, le decía, le llevo de repente un chocolatito y todo, pero me cuesta. Porque todavía no logro olvidar lo que pasé en mi infancia. Ahora, lo extraordinario es que ese hermano diera la impresión de que no nos estaba predicando a nosotros, sino que se estaba predicando a sí mismo. Pero yo sé que Cristo me libertó, decía el hermano. Yo sé que Cristo me hizo libre y que el Espíritu Santo comenzó una obra y la va a terminar. Y mientras él estaba hablando, nosotros observamos que el semblante, el rostro de ese hermano cambió. Era radiante ese rostro, era potente. Y uno sabe que cuando cambia el rostro es porque la presencia del Señor está allí. Había una atmósfera tan especial que a mí no me cabe duda que ese hermano fue lleno de la presencia del Señor. Y lo más hermoso, lo más lindo, es que el rostro cambió. El rostro de ese hermano cambió y en ese momento ese hermano quedó liberado de esa atadura. Se rompieron las cadenas. La primera persona beneficiada con esa predicación fue él mismo. No hay predicadores malos, sino hay predicadores que se disponen en las manos del Señor. Y ese día nos llevamos una agradable sorpresa. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El enemigo ya no tiene potestad sobre tu vida, hermano, sobre tu mente ni sobre tu corazón. Él muchas veces querrá hablarnos al oído con sus mentiras y con sus engaños y tratará de estropear tu vida, pero no hay que hacerle caso. Tenemos que dejar atrás todas esas cosas, esos sentimientos de culpa que embargan a las personas, incluso los creyentes, esos malos recuerdos, esas ofensas que te dijeron en el pasado, ese tal vez resquemor
o ese bichito llamado falta de perdón. Todo tiene que quedar fuera. Dice la Escritura que somos libres de nuestro pasado. Nuestro pasado quedó sepultado en el fondo de la tierra y el Señor comenzó a escribir una página en blanco del día en que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Un tremendo regalo recibimos un día a través de la sangre de Cristo en el madero de la cruz. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos libres. Que nadie te diga lo contrario, hermano. No te sientas intimidado o amedrentado por las circunstancias de la vida. Si la gente nos cataloga de locos o de fanáticos, allá ellos. Pero nosotros alabamos a un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios maravilloso, que tiene el control de todas las cosas y que nos ayuda en nuestras actividades. Somos libres para alabarlo. Eres libre para bendecir al Señor. Eres libre para servirle, para honrarlo. Y Dios tiene cosas grandes para tu vida, cosas hermosas que desea concretar en el tiempo del Señor. Libre de las enfermedades, del dolor que producen las enfermedades. Él trae consuelo, trae dicha. Yo te digo en el nombre del Señor, ven con el corazón dispuesto a la iglesia. Y cuando salgas de acá te sentirás livianito. Y te acordarás de las enfermedades. Porque el Señor coloca el bálsamo del Espíritu Santo en tu vida, amada iglesia. Somos libres. Completamente libres, hermanito. Decía, yo soy libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Y eso es verdad, amada iglesia. Que Dios nos bendiga. Y que Dios sea con toda su iglesia. Póngase de pie.